Siguiendo tu teoría, entonces las personas que hacen terapia, que resuelven sus conflictos de manera consciente y sana, no deberían enfermarse de cáncer. Bueno, creo que hay una gran confusión, una confusión muy importante sobre cómo se plantea este modelo. A ver, en primer lugar, hacer terapia no es una vacuna contra la enfermedad, ni nos va a salvar ni va a evitar que nos enfermemos. Ningún terapeuta serio podría prometer algo así, y desde esta perspectiva, un programa biológico no se activa simplemente porque una persona tenga conflictos biológicos, problemas emocionales, o porque haya hecho, digamos, o no terapia. No depende de eso. Lo que se plantea es que debe producirse una vivencia muy particular. Nosotros hablamos del DHS, del shock biológico inesperado, agudo, dramático, vivido en aislamiento, en soledad y sin una respuesta, sin una estrategia inmediata de resolución. Es un acontecimiento que, por la forma, digamos, en que se percibió, corrompe el equilibrio biológico y desencadena, digamos, una respuesta adaptativa del organismo. No es algo consciente, ¿está? Y acá aparece un concepto fundamental, que es la subjetividad, ¿sí? No es el hecho el que determina la respuesta biológica o que se dispare un programa, sino cómo ese hecho es interpretado, es vivido por esa persona en ese determinado instante. Dos personas pueden atravesar exactamente la misma situación, vivir el mismo acontecimiento, el mismo suceso, ¿está? Y solo una sola desarrollar un determinado programa biológico. ¿Por qué? Porque la biología no responde a la lógica, al razonamiento, responde a la percepción, a la subjetividad. Y esa percepción es totalmente inconsciente, es autónoma, involuntaria, es arcaica, es instintiva y es profundamente subjetiva. Y nadie elige vivir un DHS. Nadie decide conscientemente interpretar un acontecimiento de una determinada manera o de otra manera. Es una respuesta automática, que no puedo controlar. Es una respuesta de supervivencia. Por eso una persona puede hacer terapia durante toda su vida, durante años, y aún así atravesar acontecimientos inesperados que su biología va a interpretar como una amenaza, como un peligro, como una alerta, ¿sí? Y va a disparar un programa, ¿está? Entonces la terapia no elimina la posibilidad de vivir situaciones difíciles, porque la vida sigue ocurriendo y sigue avanzando. Y todos podemos perder a un ser querido, separarnos, sufrir un accidente, atravesar una traición, una separación, un ataque, un conflicto motor, una situación inesperada, ¿está? Lo que sí puede hacer, digamos, o se puede hacer en un proceso terapéutico, es desarrollar más recursos para poder elaborar esas experiencias y flexibilizar patrones emocionales, ¿sí? Revisar conflictos programantes, comprender cómo respondemos frente a un estrés determinado y en algunos casos, por supuesto, se puede favorecer una forma diferente de atravesar determinadas situaciones. La persona va a disponer de más recursos, de más herramientas, pero eso es muy distinto a afirmar de que quien realiza terapia nunca se va a enfermar, ¿sí? Sería una promesa imposible de sostener. Además, desde este modelo, un programa biológico no suele activarse por un único factor aislado. Generalmente existe todo un entramado, un contexto de experiencias, de aprendizajes, de programas, de emociones, de creencias, de conflictos previos, ¿sí? Y un contexto determinado que determina,
¿sí? O que genera toda una articulación hasta que aparece ese acontecimiento que aprieta el gatillo y dispara o pone en marcha el programa biológico en términos adaptativos. Por eso no buscamos una única causa, sino lo que buscamos es comprender toda la estructura que permitió que ese programa se pueda o se organizara, y que es lo que todavía hoy puede seguir sosteniéndolo la persona mediante un miedo o lo que sea. En consulta no trabajamos para que alguien no se enferme, trabajamos para comprender cómo esa persona organiza su experiencia, qué recursos tiene, qué herramientas tiene disponibles, cuáles quedaron bloqueados por determinadas situaciones, por determinadas vivencias, y cómo puede resignificar esa persona aquello que sigue, digamos, condicionando su vida o su manera de responder frente a la vida y frente a las situaciones que le toca vivir. Por eso utilizamos herramientas como la Gestalt, la PNL, el hipnoanálisis, para acompañar todo ese proceso. No porque podamos controlar la biología, sino porque buscamos que la persona pueda ampliar todos sus recursos y tome decisiones diferentes y deje de responder automáticamente, quizás desde patrones o desde una programación que muchas veces fueron, digamos, construidas o construidos muchos años atrás. En definitiva, la enfermedad desde esta perspectiva no sería un castigo ni un resultado, ni el resultado, digamos, de hacer algo mal en tu vida, sino que se interpreta como una respuesta, vamos a llamar adaptativa, que el organismo pone en marcha frente a una vivencia que percibe como amenazante, como peligrosa, donde se está poniendo en riesgo la supervivencia de esa persona, ¿sí? Eso no significa que pueda evitarse. No se va a evitar simplemente haciendo terapia, no se puede evitar. Pero sí significa que si nosotros comprendemos cómo vivimos, cómo interpretamos o cómo resignificamos nuestras experiencias, puede formar parte de un proceso de crecimiento personal, y la terapia nos puede situar en una mejor posición para que podamos entender, comprender, integrar y trascender experiencias que nos tocan vivir, que muchas veces no sabemos cómo dar una respuesta a determinadas situaciones o nos agarran de manera desprevenida. Por lo tanto, en esos momentos la biología siempre tiene un plan para nosotros y siempre va a responder de una manera tal de que se esté garantizando la supervivencia instante a instante, ¿sí?